estaban esperando sentado en las escaleras del porche de la casa, y cuando entraron y se dieron cuenta de la carnicería que había liado este hombre, los policías aseguran que fue uno de los casos más difíciles, más duros de ver que han tenido en toda su carrera. Cuando se celebró el juicio, la única superviviente de toda esta pesadilla, Faith, dijo en la corte que ella se había quedado con un gran estrés postraumático, que tenía una gran depresión y que sufría pesadillas en las que una y otra vez rememoraba el momento en el que Gregory le había pegado un tiro a cada uno de sus hijos mientras ella lo observaba todo. Ella había estado consciente viendo cómo mataba a sus hijos. Se desmayó por la tristeza, por el miedo y por la rabia de ver cómo asesinaba a sus dos hijos. Los cargos que se presentaron contra Gregory fueron los siguientes: asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado, tortura y asalto y posesión ilegal de armas. Lo peor de todo esto es que cuando se celebró el juicio, mientras Faith contaba su testimonio, el tipo estaba completamente impasible. Él hablaba una y otra vez de Dios, que solamente Dios podía juzgarlo, que esperaba que Dios tuviera en su gloria a sus hijitas y que se arrepentía mucho de lo que había hecho, pero sabía que Dios lo iba a perdonar. Se le sometió a un examen psicológico para ver el estado mental de este tipo y si realmente había algo mal en su cerebro físicamente, algo mal configurado que lo llevara a cometer todo este tipo de crímenes, pero no encontraron nada. Por tanto, la corte y la jueza, que dijo que era uno de los peores casos que había tenido que juzgar en toda su vida, se limitó a usar las mismas palabras que Faith, su ex esposa, ya había dicho en la corte, y es que eran que efectivamente Gregory Green no era más que un demonio disfrazado aquí en la tierra, un monstruo y un perfecto artista en el manejo de su verdadera personalidad. Hay un dato que dio Faith en el juicio y que realmente me impactó, y es que ella contó que el tipo había cometido todas estas atrocidades contra su familia y contra ella porque era un tipo muy inseguro. Por lo visto, Gregory, cada vez que empezaba a maltratar o a violentar a sus parejas y ellas tomaban acciones contra él, o bien queriendo alejarse de él, o bien pidiendo una orden de alejamiento, o bien pidiendo el divorcio, el tipo entraba como en un estado de inseguridad máxima en el que decía: bueno, esto es así, o tú te quedas conmigo o no vas a poder estar con nadie más y te voy a arrebatar absolutamente todo lo que deseas. Ahora mismo está cumpliendo una condena de 100 años, por lo tanto es obvio que no va a salir de la prisión con vida, y gracias a Dios, porque imaginaos volver a tener esto caminando en las calles libre. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? ¿Qué es lo que yo pienso de este caso? Creo que este caso perfectamente se podía haber evitado. Con el primer asesinato que cometió sobre su mujer y su hijo no nato, era suficiente como para que le dieran una cadena perpetua. Ya que lo liberaron, por lo menos esperaba que la gente tuviera el suficiente sentido común como para que ninguna otra mujer se metiera con él en una relación romántica. Es que ni siquiera en una relación de amistad, porque quizás hubiera ido a donde sus padres, se hubiera metido en casa de sus padres de nuevo y habría podido hacerle lo mismo a su madre y a su padre en el momento en el que ellos hubieran estado en algo en desacuerdo con él. Por eso este tipo mejor hubiera quedado entre rejas, pero ya que salió, ¿cómo puedes ser tan como para defenderlo? Y no solo eso, como para formar una familia con él, casarte con él, tener 2 hijas más, meterlo en casa con tus 2 hijos del matrimonio anterior. ¿No te das cuenta de que esto no puede nunca terminar bien? Así que yo te mando un suculento besote donde más te guste, para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día.